Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy nos encontramos en un sitio llamado Braña del Río, que pertenece al Concejo Asturiano de Langreo, donde estamos a punto de empezar otra ruta de senderismo y os voy a hablar un poco acerca de esta ruta en unos minutos. Así que, venga, vamos a empezarla. Bueno amigos, estoy en la sombra, así que voy a aprovechar para hablaros un poco acerca de la ruta que vamos a hacer hoy. Es una ruta circular, cubre una distancia de 20 kilómetros aproximadamente, tiene una ganancia acumulada de elevación de 780 metros y un descenso acumulado de 730 aproximadamente. Esta ruta en concreto va a pasar por Braña, Maiao Solís, Sama, Tuilla y finalmente termina en Braña del Río. Esta ruta en concreto he hecho alguna porción que otra, pero jamás la he hecho completa, así que la vamos a descubrir juntos. Venga, vamos allá. Bueno, no sé si lo estáis notando en la cámara, pero os aseguro que cuando uno está caminando bajo el sol está muy caliente la cosa, pero una vez que empieza a soplar este viento polar que hay, es que como no te andes con cuidado te quedas como un cubo de hielo. Así que tienes como las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es bastante interesante.
Bueno, pues esta ruta es una especie de entrenamiento para la ruta de la semana que viene, cuando se supone que voy a hacer la ruta más larga de las dos que hay en el bosque de Muniellos. Lo que pasa es que Langreo, que es el concejo donde vivo, está en cierre perimetral ahora mismo, y si la semana que viene se decide que el cierre perimetral continúa, pues desgraciadamente no me va a ser posible el acercarme al bosque de Muniellos y tendría que prorrogar ese vídeo para otra ocasión. En todo caso, esa ruta de la que estoy hablando, la de Muniellos, la más larga son unos 17-18 kilómetros, esta tiene 20 y ya digo que es una especie de preparación, a ver qué tal. Bueno amigos, espero que me podáis ver porque tengo el sol justo encima y es un poco difícil encontrar la luz adecuada, pero quería comentaros algo que me surgió después de hablar con un señor con el que acabo de hablar, que vive en esta zona. Estoy a punto de llegar a Sama y la conversación giraba alrededor de encontrar la ruta adecuada y asegurarse de que está en buen estado. Me recordó que en muchas ocasiones, sobre todo la gente como yo que llevan GPS, nos fiamos muchísimo de la máquina y que realmente seguimos donde nos dice la máquina, pero también es verdad que hay que considerar que hay gente con la que nos encontramos cuando hacemos la ruta, que son gente que vive en la zona que estamos atravesando y que son, por supuesto, una fuente de información increíble para saber si la ruta que estamos haciendo está en buen estado o no, y nos ahorra un montón de problemas el saber si la zona por la que tenemos que atravesar tiene porciones donde es imposible pasar, o si hay alternativas cuando esas zonas en las que es imposible atravesar existen en la ruta que estamos haciendo. Quiero decir con esto que a veces es conveniente el escuchar o el aprender de la gente que vive en la zona donde estamos visitando. Digo esto porque a mí personalmente me pasa que me fío muchísimo del GPS y me fío un poco menos de la gente que me dice por dónde ir. Y a veces eso no es una buena idea. Lo dejo ahí. Venga, vamos a continuar.
Bueno, pues esto de grabar rutas de senderismo por supuesto tiene su técnica, pero es que también hay que diferenciar rutas cortas de rutas largas, no se trabaja de la misma manera. Os explico un poco, ahora que tenemos un poco de tiempo. Cuando grabo rutas de senderismo cortas, no tengo ninguna restricción a la hora de pararme, paro cuando necesito pararme, cuando encuentro un paisaje o una zona de una parte de la ruta que quiero enseñar en el vídeo, no tengo ningún tipo de restricción, la hago sin ningún tipo de problema, paro cuando necesito pararme, grabo lo que necesito grabar y ya está. Pero con una ruta larga no tengo ese lujo, si queréis, porque en una ruta larga está la restricción de, primero, tener la suficiente luz como para grabar, segundo, la distancia que hay que recorrer es tan larga que tienes que un poco vigilar dónde te paras y dónde no te paras. Y además coincide que si no has hecho la ruta anteriormente y no sabes en qué puntos merece la pena el grabar y en cuáles no, o en qué puntos merece la pena pararse y en cuáles no, es muy posible que estés grabando un montón de vídeo, pues quizás en los primeros kilómetros de la ruta, y cuando te das cuenta y llegas a la parte guapa de la misma, pues ya no tienes tiempo. Es decir, que tiene una cierta técnica al hacer esto. Bueno amigos, estoy a punto de terminar la ruta, así que como viene siendo habitual últimamente, voy a daros algunos comentarios acerca de la misma y luego os digo hasta luego. Acerca de la ruta sobre todo me ha gustado la parte que va desde Tuilla hasta Sama. Después de esa parte hay zonas de carretera que a mí personalmente no me gustan tanto, y quería decir que quizás esta ruta, debido a la distancia que recorre, que son más de 20 kilómetros, y el trazado del recorrido, igual es mejor hacerla en bicicleta. Así que si estáis interesados en rutas para hacer mountain bike, esta quizás sea una de ellas. Pienso que se disfrutaría más, pero por supuesto es una opinión personal mía. En todo caso, otra cosa que quería decir es que si ha llovido recientemente, es posible que haya segmentos embarrados, o sea que prepararos para ello. Y en definitiva es una ruta que a mí me pareció más bien un paseo. Insisto que la parte de Tuilla a Sama a mí personalmente me ha gustado más, y eso es todo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, y si ese es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir, y os veo en el próximo. Venga, hasta luego.